hasta que caiga el surderío. Diana, hemos hablado hasta el cansancio del terrible caso de corrupción que se dio con la compra de 40 carrotanques para La Guajira por cerca de 46.000 millones de pesos, en los que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y su subdirector, Sneider Pinilla, pues han dicho que lejos de cumplir su cometido de llevar agua a ese departamento, esos carrotanques fueron la fachada para robarse los recursos, como sabemos los colombianos, recursos que fueron a parar a los bolsillos de políticos para pagar, entre otras cosas, campañas en las pasadas elecciones regionales, como hemos revelado aquí en 6am. Pero a pesar de la gravedad de esta investigación, hay cambios dentro de la Fiscalía que generan preocupación, los hemos mencionado aquí en 6am, y es hora de profundizar sobre este asunto porque es muy delicado. ¿De qué se trata, Diana? Sí, Gustavo, que de forma sorpresiva fue apartada de esta investigación la fiscal 79 anticorrupción, Andrea Muñoz. Ella era la fiscal que estaba a cargo desde todo el inicio de todo este lío y que ya tenía el recaudo de pruebas de este escándalo de corrupción que ya sabemos, según se ha sabido, compromete a ministros, a funcionarios y a varios congresistas del país. Gustavo, la fiscal Muñoz es una fiscal muy seria, con gran experiencia en investigación de temas de corrupción. Fue ella la que desentrañó todo lo que pasó con el caso de centros poblados en el Minticla, de los 70.000 millones. Pues de un momento a otro, a esta fiscal le informaron que por decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el proceso ya no estaría más en su despacho y que debía apartarse de la investigación. Lo único que se le dijo es que necesitaban celeridad en este proceso, lo cual dentro de la misma fiscalía no se entendió, Gustavo, porque esta fiscal tenía muy adelantada esta investigación e incluso, le cuento, estaban listas varias órdenes de captura. Diana Saray, ¿quién tiene ahora la investigación de todo lo que pasó con los carrotanques allá en La Guajira? La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se llama María Cristina Patiño González. Pues imaginaría uno que si la fiscal general decide hacer este movimiento, es porque la fiscal María Cristina Patiño tiene mayor experiencia. Este es un proceso muy delicado, toda Colombia lo sabe, donde se ha mencionado incluso a los presidentes del Senado y de la Cámara. Gustavo, es que esto es lo que no tiene mucho sentido. Esta fiscal delegada ante la Corte no lleva ni un mes de nombrada en la Fiscalía. Acabó de llegar. Viene de ser juez 18 penal del circuito de Bogotá. Antes había sido durante 10 años magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí, tiene una formación académica muy grande, incluso es doctora en Derecho. Pero si bien conoce muy bien toda esta teoría jurídica, jamás ha sido fiscal. Nunca en su vida ha hecho una audiencia, no tiene ni idea cómo se adelanta una investigación en estos casos de corrupción. Pero ¿será que su experiencia como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pesó en la decisión de la señora fiscal para hacer este cambio? Gustavo, por el contrario, ese paso por la Sala Penal es el que más dudas deja. La hoy fiscal, María Cristina Patiño, fue la magistrada auxiliar del corrupto Leonidas Bustos, hoy prófugo de la justicia, que tiene una orden de captura, recordemos, Gustavo, por su probada participación en el cartel de la toga, que es sin duda el peor escándalo de corrupción de la justicia colombiana. Bueno, ahí creo que más de un oyente torció la boca o levantó una ceja. El cartel de la toga, el mismo del que formó parte Gustavo Moreno, hoy abogado de Sneider Pinilla y hermano de José Luis Moreno, el abogado de Olmedo López. Sí, señor, el mismo, y por eso le digo que esto no tiene sentido. La hoy fiscal María Cristina Patiño fue incluso una de los testigos que fueron citados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cuando se investigaba a Leonidas Bustos, para que la llamaron, para que contara cuál fue la relación entre el magistrado Bustos y Gustavo Moreno. En el expediente de la Comisión de Acusaciones están todas las declaraciones de la fiscal Patiño que corroboraron que Gustavo Moreno visitaba a Leonidas Bustos en su propia casa fuera del horario laboral y que los encuentros entre estos dos corruptos pues eran muy frecuentes. ¿Y qué relación tenían Moreno y Leonidas entonces?
Cuando Gustavo Moreno, el zar anticorrupción, fue capturado y extraditado por tratar de sobornar al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para torcerle todos los procesos que se llevaban en la Fiscalía, él confesó que existía una red de corrupción en la Sala Penal de la Corte Suprema. Gustavo Moreno fue quien confesó que le entregó a Leonidas Bustos 200 millones de pesos, que era un anticipo de 600 millones, para que le archivaran el proceso al congresista Álvaro Ashton, que en ese momento estaba siendo procesado por parapolítica. Además, Moreno confirmó que le compró a Bustos un reloj Cartier por 43 millones de pesos para que favoreciera también otros procesos. Es que Gustavo eran tan cercanos que Moreno le decía a Bustos papá. Y de toda esta cercanía y de toda esta corrupción fue testigo la fiscal Patiño. No, yo sé que los oyentes en este momento, como los miembros de la mesa de trabajo, tienen una enorme preocupación. No sabemos si se tomó una decisión acertada en la Fiscalía o se tomó la peor de las decisiones. A ver, Gustavo Moreno, hoy protagonista de este escándalo de los carrotanques como apoderado de Sneider Pinilla, no es un desconocido para la fiscal María Cristina Patiño. ¿Y están tan tranquilos en la Fiscalía con todo esto, Diana Saray? No, Gustavo, es que nadie se explica cómo le entregaron a una fiscal sin experiencia, que además tiene una historia como testigo contra Gustavo Moreno, toda esta investigación de los carrotanques. Es que mire, piense esto. A ver. A esta fiscal María Cristina Patiño es a quien le toca sentarse a negociar el principio de oportunidad con el abogado de Sneider Pinilla, es decir, con Gustavo Moreno, con la misma persona de la que ella fue testigo de cómo movió toda la Fiscalía con su cartel de corrupción. ¿Pero no hay por lo menos un conflicto de interés en esta situación, Diana? Pues Gustavo, si no hay un conflicto de interés desde el punto de vista, como se dice, meramente jurídico, pues al menos si hay una inconveniencia abierta. La fiscal general ha debido tener en cuenta que la nueva fiscal que investigará la corrupción de los carrotanques y el apoderado de uno de sus testigos principales tienen un nexo en común, Leonidas Bustos. La primera, la fiscal, pues como su jefe, y el segundo, como su socio en todo este cartel de la toga. A ver, muy preocupante eso que usted nos cuenta, Diana Saray. No parece haber ninguna razón lógica en términos jurídicos de estos movimientos que hace la señora fiscal general, de la que también se extraña su voz. Mucho silencio frente a todo este gran escándalo. Se entiende que sea una persona discreta, pero el país necesita escuchar a quien esté al frente de la Fiscalía, entidad importantísima, sobre estos temas fundamentales, y no solamente para unos comunicados en los que dice que la mesa de corrupción no tiene ningún roce con la Fiscalía. Necesitamos que la fiscal, lo reclama el país, se ponga al frente de todas estas situaciones y nos explique estas determinaciones que son tan delicadas. La gente, como digo, se extraña del silencio de la fiscal frente a este gran escándalo que tiene de fondo, según ha dicho el mismo Olmedo López, ojo, la financiación de campañas políticas y la compra del apoyo de congresistas a las reformas del gobierno del presidente Petro. Presidente Petro, que por cierto fue quien ternó a la fiscal Luz Adriana Camargo. Ojalá nos expliquen estas situaciones que nos dejan muy mal sabor, Diana Saray. Gustavo, sí, que la fiscal explique cómo pone de fiscal a cargo de esta investigación de los carrotanques a una persona que conoció directamente todo el entramado de corrupción del cartel de la toga, en el que está implicado el defensor de uno de sus principales testigos, Sneider Pinilla. No tiene ningún sentido, Gustavo.